Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Continuamos con el estudio del camino nuevo y vivo. Tema principal: delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Libro base: Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Y esta lección número 4 aborda el tema amar. Y como texto clave: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera a los Tesalonicenses 4:9. Los tesalonicenses daban un testimonio evidente de haberse convertido de los ídolos a Dios. Este testimonio se podía apreciar por su servicio al Dios vivo y verdadero. Ciertamente eran imitadores de aquellos que les habían compartido el Evangelio. Habían aprendido del apóstol Pablo y de sus compañeros de una manera práctica el tener una conducta conveniente y así agradar a Dios. A tal grado estaba firme su compromiso que también habían venido a ser imitadores de las iglesias que estaban en Judea. Esta semejanza en su testimonio estaba definida en su padecimiento por amor a Cristo. Pero sobre todo, habían venido a ser imitadores del Señor. Eran sus seguidores, sus discípulos. En su compromiso tenían la convicción de ser amados de Dios. Podían decir con seguridad: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, tal y como lo refiere Primera de Juan 4:19. Ahora, ellos tenían la capacidad para amar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Hagamos un comentario a primera a los Tesalonicenses 4:19. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Aquí el tema es el amor, y la afirmación que hace el apóstol es que el amor que se recibe y se aprende de Dios necesariamente se manifiesta hacia los hermanos. Esto es el amor fraternal. Que os améis unos a otros es el mandamiento, y no se puede pasar por alto el obedecerlo. Los tesalonicenses habían venido a ser ejemplo a aquellos a quienes ellos mismos habían compartido la palabra del Señor. Esto no solo era manifiesto entre los que inmediatamente estaban cercanos a ellos, sino que en todo lugar su fe en Dios se había
extendido. Al caso tengamos presente Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Evangelio fue transmitido a ellos por amor. Ahora ellos mismos eran portadores y comunicadores entusiastas de este mensaje a otros. Es necesario manifestar el amor fraternal. Pero también es necesario que este amor permanezca con nosotros, tal y como lo refiere Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2. Pero ¿cómo llevar esto a la práctica? Sugerimos algunas esferas de servicio. En hospitales, visita a enfermos. En centros de readaptación social, con alcohólicos, drogadictos y presos. Visitando a viudas y huérfanos. Pero ¿acaso recibirnos unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, según lo refiere Romanos 15:7, habría de ser la manifestación más sencilla, pero elocuente, del amor fraternal en acción? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. En el capítulo 2 de Primera a los Tesalonicenses, allá en los versículos 7, 11 y 12, se refiere esto. Antes fuimos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sí, segunda a los Tesalonicenses 2, 7, 11 y 12, expresa el servicio en amor hacia los hermanos, utilizando como ilustración comparativa la ternura y afecto de una nodriza, así como la dedicación de un padre por sus hijos. Pero estas expresiones del amor, aunque extraordinarias, se mueven dentro de los límites del amor humano. El tema que hoy nos ocupa es la expresión del amor en un sentido superlativo, incomparable. Como dice Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos. Pero bueno, ahora atendiendo a la lectura básica, allá en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 1 al 12, aprendemos que el más grande maestro es Dios. Ciertamente nos ha enseñado del amor, pero mucho más, nos ha mostrado el amor de una manera muy personal. No solamente nos ha dado su amor, también nos hace crecer y abundar en este amor, para que esto sea manifiesto a otros inmediatos y para con todos los demás que están en nuestro derredor. Mas el ser amado por Dios tiene sus privilegios, pero también tiene sus responsabilidades. Un creyente no puede actuar como a él le agrade, sino como al Señor le agrada. Por lo tanto, hemos de abundar más y más en una conducta conveniente del agrado de nuestro Dios. Por ello leemos que los siervos de Dios fueron motivados a dar instrucciones a los hermanos. Esto se hizo así porque les dieron a conocer que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Cada hijo de Dios, cada creyente, está separado para servir a Dios. Por eso la necesidad de estas instrucciones. Por consiguiente, la advertencia del apóstol Pablo, que os apartéis de fornicación, es válida para cualquier época. Obedecer las señales de alarma previas a un sendero que conduce a un terreno resbaladizo es algo que debemos acatar de manera demandante. Pero no solo es retirarse de un lugar peligroso en el cual se podría caer. También es necesario atender a la instrucción de primera a los tesalonicenses dentro de este mismo capítulo 4, en los versículos 3 y 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando una persona reserva su cuerpo para el matrimonio y es fiel a su compañera o compañero, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, está manteniendo su vaso, su cuerpo, en santificación y honor, es decir, de una manera santa y honrosa. Esto debiera ser la práctica efectiva de todo hijo de Dios. En el versículo 6, que dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano,
porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Aquí se advierte que nadie ha de perjudicar a su hermano, ni se debe aprovechar de él. Al ser hijos de Dios, hemos de actuar con honestidad. Hay una sentencia para el que agravia y engaña a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Luego, en el versículo 7, encontramos que, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amados hermanos, es necesario tener esta observación. Un hijo de Dios no puede continuar con un tipo de vida pecaminoso. Recordemos de la parábola del hijo pródigo. Por su equivocada decisión, pudo estar viviendo en el corral de los cerdos por un tiempo, pero una vez considerada por él su situación, no pudo vivir más allí y tuvo que salir de ese lugar. En un hijo de Dios habita el Espíritu Santo. No puede continuar viviendo en el pecado, porque su mismo cuerpo es un santuario para Dios. Cuando el que ha sido santificado practica la inmundicia como una rutina cotidiana, desecha a Dios. No solo trae deshonra para sí mismo, sino para Dios y para la obra que él estuviese realizando. Por eso el comentario del versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. La responsabilidad del creyente de conducirse honradamente para con los de afuera no habría de ser algo difícil o que pese efectuarlo, pues tiene unas instrucciones previas a cumplir. Además de las ya mencionadas en versículos anteriores, anexamos que se debe procurar tener tranquilidad y ocuparse en hacer las propias responsabilidades, en vez de andar hurgando en la vida y acciones de los demás. ¿Acaso esto, en nuestros días, se interpretaría como tener responsabilidad social? Pero asimilemos la lección. Las instrucciones dadas en el pasaje de esta lección tienen un significado profundo en nuestra relación con Dios. Pero estas instrucciones se decían a manera de un ruego. Y este ruego y exhorto estaba hecho en amor. No solo eran palabras, sino que los instructores respaldaban esto también con sus acciones. Cumplir estas instrucciones no solo tenía un resultado observable en su relación para con los hermanos, sino que también esto era evidente para con los de afuera. Esto era mucho más que responsabilidad social. Era
una responsabilidad espiritual. En los versículos 2 al 6 de este capítulo 4 están juntos los siguientes temas: apartarse de fornicación, tener a la propia esposa en santidad y honor, y no agraviar ni engañar en nada al hermano. Precede a estas instrucciones la razón por la cual se ordenan. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Se concluye este bloque de encomiendas con estas palabras del versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La atracción tentadora del placer fugaz de la fornicación queda destruida por la convicción firme de haber sido separados para Dios, para cumplir gozosamente sus propósitos. Pero hermanos, hagámonos personalmente unas preguntas. ¿Estamos en la fe? ¿Es realmente Cristo no solo nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor? Si es así, entonces reconocemos que no nos pertenecemos, sino que somos propiedad exclusiva de Dios. El significado literal de la palabra santificación es ser separados para Dios. Hoy hay mucha gente que quizás bombardeada por tantos medios de información, parece saber todo lo que hay que saber sobre aspectos físicos y técnicos de la sexualidad, pero saben muy poco o nada sobre el amor. Así que no seamos movidos a inutilizar nuestras vidas expresando unos deseos fuera de control, como las demás personas a nuestro derredor que no conocen a Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Señor y Dios nuestro, nos has mostrado tu amor con el propósito de que nos amemos unos a otros como hermanos de una misma familia. Pero también nuestra expresión, nuestro servicio, ha de ser hacia las más personas que aún no te conocen. Que seamos el conducto especial por medio del cual otros te conozcan como el Dios vivo y verdadero. Pedimos esto
en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.